Que Dios le bendiga. Vamos a... La palabra del Señor que va a precedir, que precedía este testimonio, se encuentra en Lucas 5, versos... Lucas 5, acuérdamelo, llegó mi orador, llegó el orador. Lucas 5, ¿cuánto? 5, ¿de qué verso era? Perdóname. Del 17 al 26. Y hablaba sobre la sanidad del paralítico y del perdón y el poder de sanidad. Y cuando se me acercó a mí Alexandra para que diera parte de testimonio en esta noche de testimonio de sanidad por el perdón, tenía que pensar no solamente en la capacidad que tuvo Jesús, la brillantez de Jesús de conocer cuál era la necesidad del paralítico, que sabía que lo que tenía era que perdonar sus pecados. Porque cuántas noches ese paralítico habrá clamado al Señor ante el dolor, ante el medio de su parálisis, que no era parálisis física solamente, sino quizás hasta espiritual y emocional. Cuántas noches él habrá aclamado a Jesús para que Jesús aquel día, haciendo caso omiso de todas las personas que los estaban juzgando, dijera: todos tus pecados están perdonados. Jesús sabía que él necesitaba del perdón para sanar, más que de decirle que se levantara y caminara, porque él tenía el poder de sanarlo de esa manera también. Pero tenía que estar sano él mismo para poder sanar toda su dolencia, para poder ser sano definitivamente en el nombre de Jesús. La historia es la siguiente, muchos la conocen. A los 13 años yo perdí a mi mamá. La perdí de una forma abrupta. Una operación se complicó y en 3 días murió. Ese tiempo, esto sí no lo había dicho yo en la iglesia, pero quiero hoy comentarlo y decirles. Ese día yo me peleé con Dios. Fue una ruptura existencial, espiritual y de vacío emocional. Ese vacío lo fui llenando con estudios, con progresos profesionales, con una vida exitosa como profesional, con un buen matrimonio, con una bendición de un hijo que no sabía yo que era una bendición. Y así fue transcurriendo mi vida hasta que en el año 85, 95, ya empezaron en el 92. Ustedes saben que Cuba tuvo un periodo especial súper terrible, de una situación muy precaria para mi pueblo y para todos los que allí vivíamos. Y de la noche a la mañana vimos caídas todas nuestras ilusiones y nuestras esperanzas. Yo me río a veces porque el pueblo de Puerto Rico se queja de lo que tiene. Y yo creo que los que sí vivieron la época del 33 pueden entender lo que nosotros hemos vivido en estos últimos tiempos en Cuba, lo que vivimos. Pero como Dios tenía para mí otros propósitos, propició la salida del país de nosotros oficialmente. Nosotros no tuvimos que correr como otras inmigrantes que tienen que pasar mucho trabajo para poder lograr una visa para salir de Cuba. No fue así. Se esperaron 14 años, pero fue todo legalmente. Llegamos a Puerto Rico un día 13 de julio de 1996. Con el título en la maleta, los dos dejamos nuestros títulos. Él es licenciado en matemáticas, yo soy ingeniero industrial. Y vinimos aquí a levantarnos las mangas y a trabajar donde fuera posible, pero para vivir con decoro, para tener un plato de comida que darle al hijo. Así, creyendo en las fuerzas de uno, en las fuerzas mías, en las fuerzas de Jorge, en las fuerzas de Fabián, trabajamos noche y día. Mis jornadas laborales eran de 12 horas diarias. Los sábados y domingos limpiábamos casa.
para poder tener un dinero extra para poder empezar una nueva vida. Mi vida solamente era eso, trabajar, 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 trabajar. Y un día el Señor me paró. Me asombré porque no esperaba eso. En mi familia no había tradición, me diagnosticaron un cáncer de mama. Un cáncer que estaba ya en un grado 3, con un tamaño de entre 3 a 5 centímetros, donde yo pensé que iba a morir. Esos fueron momentos bien difíciles para mí, porque en esos momentos yo no sabía de la magnitud de lo que Dios tenía en mi vida. Yo vivía tan materializada que yo veía que ya eso era inminentemente mi muerte. Era un anuncio de una muerte anunciada. Más tarde comprendí de que tenía que cambiar mi vida. Mis bases cristianas eran muy débiles, por eso es que se debilitaron a la caída de a la partida de mi mamá, y por tanto no había una fe arraigada ni había una vivencia espiritual de toque y de encuentro con el Señor. Yo me sentí despojada cuando murió mi mamá y no quise saber más nada de Dios. Pero entonces enfermé y yo fui a buscar al Señor, porque yo creía que yo lo estaba buscando, ya Él me tenía en su mano ya. Cuando yo enfermé, Fabián en la universidad, su primer año, Jorge trabajando, yo trabajando, y yo decía, esto ya es lo último, porque no llevo ni 5 años en Puerto Rico, estamos luchando tanto para salir adelante. Y ahora el cáncer, hace 15 años el cáncer era casi una enfermedad de muerte, y ahora hay muchas esperanzas de vida, la gente puede vivir años y años de cáncer y no morir de cáncer. Pero en la época en que me tocó a mí era bien difícil. El encuentro que Dios tuvo conmigo fue un encuentro de sanidad. Y lo primero que yo tuve que hacer con el Señor fue pedirle perdón. Pero sin intermediarios, porque mi encuentro en ese momento fue de Él y yo solos. Yo nunca había tenido una Biblia en mi mano y me regalaron una Biblia. Yo no sabía cuánto tiempo yo dedicaba en mi vida a leer la palabra de Dios. Yo no sabía que se cantaba al Señor. Por eso cuando llegué a esta iglesia nunca más me pude ir de aquí, porque aquí la alabanza es vital para la adoración y es vital para tener y sentir la presencia de Dios. Yo no sabía cómo se hacían esas cosas, pero había una cantante que yo no sé cómo se dice, pero porque mi inglés no es muy bueno, o el sueco tampoco, es Enya, creo que se llama, que canta himnos muy bonitos, tan, 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 tan. Más o menos esa es la música. Y yo los salmos ponía eso de música y lo cantaba. Yo no sabía que eso era así. Hacía ayunos que yo no sabía que se hacían ayunos, porque mi creencia en Dios era muy rudimentaria, muy básica. Pero el Señor me fue diciendo qué cosa le agradaba a Él. Y en esa comunión con el Señor le pedí perdón. Un perdón profundo y sincero, porque para pedirle perdón al Señor hay que hacerlo de forma sincera y profunda. Porque como aquel paralítico, el Señor sabía que Él necesitaba perdonarme y que yo necesitaba perdonar a otros que me habían herido de manera sustancial en la vida. Y por ahí comenzó mi síntoma de sanidad. Pero no quiero terminar sin decirle que lo que dice el Salmo 32, porque después hablamos del paralítico, que el paralítico tenía una fe tremenda y sus amigos también, y que el Señor le dijo al paralítico, ve porque te perdono tus pecados. Y después el paralítico se fue para su casa. Sin embargo, no hablamos de qué fue lo que sintió el paralítico. Y aquí voy a hablarle yo de qué es lo que se siente por la dicha de tener el perdón del Señor y lo que es la sanidad. Este salmo es el de la dicha del perdón y de sus bienaventuranzas. Dice, bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdón en sequedades de verano.
Y así era como estaba yo, seca, seca. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cambió la vida, me cambió la vida. Diariamente adoraba al Señor, 2 horas le dedicaba. Me despertaba en ayuno, esperaba que Jorge y Fabián salieran de casa y empezaba a leer la palabra de Dios, a leer los salmos, a cantarle. Y eso fue enriqueciendo mi vida espiritual. Cada día tenía necesidad de un poquito más del Señor. Hasta que hermanos de esta iglesia que iban al condominio de las Américas, todos los lunes iban y oraban. Cada vez que me correspondía una quimio para servirle al Señor en esta iglesia, las vuelvo a renovar. Las renuevo aquí en el culto, las renuevo en el servicio, porque vivo eternamente agradecida de lo que Él hizo en mi vida y el poder que tiene el perdón de los pecados para la sanidad. Es hasta aquí mi testimonio.